I am announcing today. Anuncio que Estados Unidos se retirará del acuerdo nuclear con Irán. En unos momentos firmaré un memorando presidencial para comenzar a restablecer las sanciones nucleares de Estados Unidos contra el régimen iraní. Estableceremos el nivel más alto de sanciones económicas. Cualquier nación que ayude a Irán en su búsqueda de armas nucleares también podría ser fuertemente sancionado por Estados Unidos. Finalmente ocurrió lo esperado. El presidente Donald Trump decidió retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y volverá a imponer todas las sanciones a la República Islámica que fueron levantadas por su antecesor, el expresidente Barack Obama, y los aliados como parte del acuerdo fraguado en 2015. La determinación de Trump podría provocar trastornos en la economía y también podría alterar los precios del petróleo, además de probablemente generar tensiones entre Washington y Medio Oriente, a pesar de que Arabia Saudita e Israel respaldan la salida de Estados Unidos del acuerdo. Para los detalles sobre el anuncio del presidente tenemos a nuestros corresponsales con lo último, iniciando en Washington con Yone Molinares, en Nueva York, Gilbert Vega, en Medio Oriente, particularmente en Jerusalén, José Levi, y también, por supuesto, nuestra compañera Claudia Rebasa desde Londres con lo último de esta información. Comenzamos con Yone Molinares desde Washington. Yone, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Establecer sanciones toma tiempo y ese tiempo quizá podría servir para renegociar un acuerdo, algo que Irán, digamos, ha descartado, pero recientemente su presidente Hassan Rouhani ha dicho que está dispuesto a negociar este acuerdo con los otros países, a excepción de Estados Unidos, y quizá Estados Unidos a lo mejor podría plegarse en este proceso que va a tomar de alguna manera la salida de Estados Unidos de este pacto firmado en 2015. Buenas tardes, Yone. Te saludo. ¿Qué tal, José Manuel? Sí, pero mira, va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué tanto pueden volver a hacerle daño las sanciones económicas a Irán, por ejemplo? Porque eran las sanciones que había aplicado Estados Unidos las que estaban generando los mayores problemas económicos, financieros en ese país. Pero todo está por verse. Hay los que están diciendo seguramente que hay un espacio de acción, lo hacen más con una, digamos, interés, un poco con una idea positiva, digamos, de la situación, pero otros consideran que Irán pues no va a tener ningún interés en hacerlo, y si el desarrollo de otras tecnologías como misiles, cohetes, etcétera, les está funcionando más, pues obviamente no va a querer ser parte de un acuerdo. Mira, es muy difícil porque está por verse qué es lo que pudiera generar esto. Al gobierno del presidente Donald Trump no le gustó, por ejemplo, que fuera un acuerdo solamente de 10 años. Y otros dicen que realmente el presidente y sus aliados, los que lo han asesorado en este caso, no tienen clara realmente la película de lo que es este acuerdo. Pues el mismo presidente Barack Obama hoy emitió un comunicado en el cual explica que esto es realmente un problema serio para el país en general, para Estados Unidos, para la credibilidad del país, pero otros que conocen un poco más los intríngulis del acuerdo dicen que esto es un acuerdo solamente nuclear, no tiene nada que ver con misiles, no tiene nada que ver con cohetes y con otras tecnologías que Irán está desarrollando. Y lo que sí se puede hacer era pues generar unos acuerdos alternos, no necesariamente destruir el acuerdo nuclear para poder incluir otros. Entonces es lo que dicen, la Casa Blanca no ha entendido que estos son diferentes aspectos, pero lo que cree el presidente Donald Trump es que en ese gran acuerdo se puede incluir todo de una vez. Así que está por verse lo que puede pasar en el futuro. Muchos republicanos están de acuerdo con el presidente, muchos demócratas no. Hay algunos republicanos que sí están poco preocupados por esto, pero pues veremos, porque esto es un proceso largo, va a tomar muchos meses comenzar a imponer una vez más sanciones a Irán. Así que todavía hay un espacio de acción, digamos, para los más positivos, ¿no, José Manuel? De acción o negociación, exactamente. Ahora entiendo que hay reacciones por parte de la minoría demócrata. Ha hablado recientemente el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué han dicho los demócratas, Yone? Ellos consideran que, precisamente lo que te decía, ni el acuerdo nuclear debería quedarse aparte. Lo que debe estar preocupando es lo que está haciendo Irán con Hezbollah, con el desarrollo de misiles intercontinentales, con el posicionamiento geopolítico que está teniendo y la fuerza que está teniendo para asistir a otras actividades terroristas. Pero ellos dicen, básicamente lo que dicen los demócratas es, nada tiene que ver con el acuerdo nuclear. El acuerdo nuclear está funcionando y está controlado en ese sentido. Hay que manejar otras cosas. No hay evidencia, dice el líder de la minoría demócrata en este lado, que, como dice el presidente Donald Trump, hay
actividad nuclear para desarrollo de armas nucleares de parte de Irán. Y de paso, pues el presidente había citado la evidencia, la inteligencia que la semana pasada entregó el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. La comunidad de inteligencia que trabajó en ese acuerdo hace 2 años dice que realmente esa evidencia es ya esencialmente vieja, José Manuel. Pero el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, dice que no hay reportes que indiquen que Irán haya violado eventualmente el acuerdo, y lo que a él le preocupa efectivamente, a este senador estadounidense, lo que más le preocupa son las actividades que Irán estaría teniendo en Siria. Yone Molinares, muchísimas gracias por tu completísimo informe. Y ahora nos vamos a Medio Oriente, donde hay reacciones al anuncio del presidente Donald Trump. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha valorado la decisión del mandatario estadounidense. Conectamos ahora con Jerusalén, donde José Levi nos tiene más detalles. José, adelante. Muy buenas noches para ti. Ya hay reacciones en Teherán. Cuéntanos qué ha dicho el presidente Hassan Rouhani. Sí, bueno, buenas tardes, José Manuel. La verdad es que vemos que hay declaraciones para intentar contentar al ala más moderada dentro de su país y también para intentar contentar al ala más radical. Entonces, con respecto a los moderados, él asegura que todavía no ha decidido Irán el retirarse del acuerdo nuclear con las grandes potencias. Eran 6, ahora dice Hassan Rouhani que son 5, incluyendo a Rusia, a China, Gran Bretaña, Francia y Alemania. Y entonces él dice que en las próximas semanas van a tomar una decisión. Pero junto a esto, para intentar el contentar al ala más extremista dentro de su país, él también dice que ha dado instrucciones a los responsables del tema nuclear a estar preparados para caso de que no hubiera un acuerdo que satisfaciera a su país, entonces poder reanudar con rapidez todo lo que es el programa nuclear de esta República Islámica. Pero quizás escuchemos al propio Rouhani. Basándonos en lo que dijo la Organización Internacional de Energía Atómica, el gobierno iraní cumplió con todos sus compromisos de acuerdo al Plan de Acción Integral Conjunta. Pero podemos claramente ver cuál es el país que no está respetando los compromisos internacionales. Este no era un compromiso entre Estados Unidos e Irán. Ahora resulta que las sanciones que ha reimpuesto Donald Trump, pero tienen un proceso hasta que todo puede ser llevado a la práctica y eso puede prolongarse durante meses. Entonces, José Manuel, en ese tiempo es que quizá existe una oportunidad para que, sobre todo, Alemania, Gran Bretaña, Francia, puedan intentar renegociar el ampliar el acuerdo de hace casi 3 años y llegar a otro nuevo en el que también pueda estar en el Estados Unidos, contemplando aspectos como son los misiles balísticos o la creciente presencia de Irán en el Medio Oriente. José Manuel. Muchísimas gracias, José. Veremos si se produce ese espacio, José Levi. Ciertamente que ahora entiendo que vamos a repasar lo que ha dicho Benjamin Netanyahu recientemente. Escuchemos las declaraciones, José, te propongo. Entonces, si dejamos estas mismas sanciones levantadas, es la receta para el desastre. Por eso, lo que hizo el presidente Trump es un movimiento histórico y lo felicito al presidente por su gran compromiso, su compromiso de asegurar que Irán no logre armas nucleares ni hoy, ni en una década, ni nunca. ¿Qué otras reacciones se están produciendo en estos momentos, José? Cuéntanos. Bueno, ahora tenemos unas informaciones de última hora que se desconoce si están o no
relacionadas con todo este tema. Según dicen en el ejército israelí, han detectado movimientos de tropas inusuales, tropas iraníes, en el sur de Siria. Y entonces, quizá relacionado con esto, de su parte, la televisión estatal siria, la agencia Sana, ellos dicen que se están registrando explosiones en una base militar en el sur de Damasco. Entonces vemos, José Manuel, que la tensión militar está aumentando de manera muy considerable. Junto a esto, los israelíes, por ejemplo, dicen que están preparando a la población para en el norte del país el preparar los refugios antiaéreos. Junto a esto, hasta ahora no han dado ninguna instrucción especial a esta población para que entre a esos refugios. José Manuel. Pero si bien las tensiones se están incrementando de alguna forma, hay que hacer un distingo. La salida de Estados Unidos de este acuerdo y las tensiones que se provocan es un tema, y otro tema distinto es la acción que está teniendo Irán por su parte en el conflicto sirio. José Levi, muchísimas gracias por tu completo reporte desde Jerusalén. Y en Europa, donde líderes del viejo continente trataron de persuadir al presidente de permanecer en el acuerdo, también hay reacciones hasta ahora. Claudia Rebasa en Londres nos tiene el informe. Claudia, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Muy buenas noches para ti. El presidente de Francia lamenta la decisión de Trump y también entiendo que hay otras reacciones de altos funcionarios de la Unión Europea. Cuéntanos de qué se trata. Buenas noches. Hola, José Manuel, buenas tardes para ti. Así, reacciones muy fuertes en Europa, en los aliados europeos de Trump por esta decisión. Empecemos con el presidente francés Emmanuel Macron, que en un tuit dijo que lamentaba la decisión por parte de los Estados Unidos. También dijo que trabajaremos en conjunto en un marco de referencia más amplio, incluyendo actividad nuclear, el periodo luego del 2025, actividad balística y la estabilidad del Medio Oriente, particularmente Siria, Yemen e Irak. Hay que recordar, José Manuel, que Emmanuel Macron ha sido el más entusiasta hasta hace unas semanas de tratar de cambiar la posición del presidente estadounidense Donald Trump. Por otro lado, en un comunicado, Gran Bretaña, Alemania y Francia, luego de que estos tres líderes hablaran por teléfono, han sacado un comunicado donde ellos piden a todas las partes continuar siguiendo este acuerdo. Ellos dicen que gracias a este acuerdo el mundo es un lugar más seguro y que este acuerdo está en el marco de referencia obligatorio y ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En ese comunicado ellos también piden a Irán que mantenga el control y que se mantenga, en este caso, bastante tranquilo, controlado luego de la decisión de Estados Unidos. También la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, se refirió a este tema y ha pedido a todas las partes que también continúen siguiendo este acuerdo. Escuchemos. El acuerdo con Irán es la culminación de 12 años de diplomacia. Pertenece a toda la comunidad internacional, funciona y mantiene su objetivo que Irán no pueda desarrollar armas nucleares. La Unión Europea está determinada a mantenerlo. Esa fue Federica Mogherini, José Manuel, en una posición en donde todos los aliados europeos están en una posición distinta a Donald Trump. La pregunta es qué tan aislado puede estar el presidente estadounidense en esta decisión con sus aliados europeos. Solo el tiempo lo dirá. Como nos decía José Levi, la posibilidad de renegociar este acuerdo todavía es una gran pregunta. Si habrá un plan B, no lo sabemos. José Manuel. Muchísimas gracias, Claudia, por tu informe. Marcamos ahora la primera pausa en Panorama Mundial y al regresar vamos a estar monitoreando las reacciones que sucedan en Naciones Unidas, allá en Nueva York. Pausa y regresamos. Seguimos con esta cobertura especial del anuncio del presidente de Estados Unidos de que Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear con Irán. Precisamente el presidente iraní, Hassan Rouhani, está hablando en Teherán. Escuchemos. Irán es un país que se adhiere a sus compromisos y Estados Unidos es un país
que nunca se ha adherido a sus compromisos. Nuestra historia en los últimos 40 años ha sido de gran orgullo. Nos ha indicado que los estadounidenses, hablando en cuanto a su estrategia con respecto a la gente de la región, ha adoptado un enfoque hostil, lo que incluye el golpe de Estado contra un gobierno legal y el apoyo a Saddam. Asimismo, el tener como atacar un avión de pasajeros iraní y también lo que ha hecho contra el pueblo de Afganistán y Yemen y los pueblos del norte de África y las medidas llevadas a cabo por los estadounidenses contra personas en otras partes del mundo. Hoy los estadounidenses anunciaron que se retiran del pacto integral conjunto y es lo que han estado anunciando en el último mes. Y desde el momento del acuerdo nuclear hasta este momento, ¿cuándo Estados Unidos adhirió a sus compromisos? ¿Ha habido alguna acción para el beneficio del pueblo iraní o los estadounidenses han actuado de acuerdo con el acuerdo nuclear? Basándonos en lo que dijo la Organización Internacional de Energía Atómica, el gobierno iraní cumplió con todos sus compromisos de acuerdo al Plan de Acción Integral Conjunta. Pero podemos claramente ver cuál es el país que no está respetando los compromisos internacionales. Este no era un compromiso entre Estados Unidos e Irán solamente. El acuerdo de Irán ha sido un acuerdo multilateral y refrendado por la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos anunció oficialmente hoy que no tiene intención de cumplir con sus compromisos internacionales. Y dio voz también en su momento, se retiró del acuerdo de cambio climático y también hay otros acuerdos comerciales de los cuales se ha retirado. Hay precedentes y antecedentes en este respecto. Hace unos minutos fuimos testigos de que el único régimen desde el punto de vista de Trump es el régimen que asesinó a nuestros científicos, el régimen que está ejerciendo atrocidades contra el pueblo de Palestina, contra los pueblos de la región.
Ahora el acuerdo, el plan de acción integral, desde este momento, el 5+1 ha perdido a uno de sus miembros. Y deberíamos esperar a los demás países para ver qué es lo que piensan hacer con respecto a este acuerdo. Escuchábamos las declaraciones del presidente iraní, Hassan Rouhani, diciendo que Irán es un país que se adhiere a sus compromisos, no como Estados Unidos. Ha dicho que la Organización Internacional de Energía Atómica asesoró a los inspectores internacionales, a la comunidad internacional, de que Irán cumplió con todos sus compromisos tras la firma de ese acuerdo nuclear en 2015. Ha insistido en que Estados Unidos es un país que no respeta los acuerdos. Ha hecho referencia al acuerdo del cambio climático, que también abandonó Estados Unidos, y también a otros acuerdos en materia de comercio. Ha insistido en que este acuerdo no era un acuerdo bilateral entre el régimen de Teherán y Washington, sino que era un acuerdo multilateral con otros países, y que fue además refrendado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Y también nos llegan reacciones del Departamento del Tesoro estadounidense. Su portavoz ha dicho, el secretario del Tesoro ha dicho que va inmediatamente a implementar la decisión anunciada por el presidente Trump con respecto a la retirada de ese acuerdo nuclear iraní, y que espera que se reimpongan estas sanciones en un periodo de entre 90 y 180 días. Vamos de nuevo con nuestro analista Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato. Él se encuentra en Washington. Es importante lo que ha dicho Rouhani, porque este acuerdo en verdad no era un acuerdo solo entre Estados Unidos y Irán, el régimen iraní. Era un acuerdo multilateral de una comunidad de otros 5 países además. Es preocupante cuando las declaraciones del presidente de Irán se apegan más a la verdad que las declaraciones del presidente de Estados Unidos. Y este ha sido el caso. Rouhani ha dicho muchas verdades. Esto no es un acuerdo bilateral, es un acuerdo multilateral que fue bendecido no solo por Washington, sino también por Alemania, Francia, el Reino Unido, China y Rusia. Pues recordemos que Rusia y China son países que por lo general no concuerdan con la agenda de Occidente en materia de Medio Oriente, en materia de proliferación, pero en este caso hubo un consenso casi que inédito en materia primero de poner sanciones a Irán y luego de negociar el levantamiento de estas sanciones a cambio de que Irán renunciara a perpetuum en cuanto al desarrollo de una arma nuclear, que ese es otro de los puntos. Se ha hecho mucho énfasis en el hecho de que existían cláusulas de caducidad en este acuerdo en cuanto a que dentro de 10 años o 15 años Irán iba a poder reanudar la investigación y el desarrollo de su programa nuclear y reanudar el enriquecimiento de uranio. Pero lo que no se menciona es que el acuerdo proscribía ad perpetuum el desarrollo de un arma nuclear. Ahora bien, claramente Irán ha incurrido en actos de desestabilización en el Medio Oriente, y ahí lo tenemos en Siria, lo tenemos en Irak, lo tenemos en Yemen. Claramente Irán ha continuado su programa balístico, pero esos eran temas aparte, que no estaban contemplados en este acuerdo nuclear. Y lo que es cierto, la verdad es que Irán estaba cumpliendo con el acuerdo. No lo dice Irán, lo dicen los inspectores de la Agencia Internacional Nuclear, lo dicen los miembros de la misma comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Y lo otro es que ha sido Estados Unidos quien ha violado un acuerdo multilateral. Juan Carlos, quiero que me permitas que demos también la bienvenida a José Luis de Haro. Él se encuentra en la Bolsa de Valores de Nueva York. José Luis, ¿cómo ha reaccionado por el momento la bolsa a este anuncio del presidente Donald Trump? De momento, Ana María, veíamos cómo justo antes de ese anuncio por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los principales indicadores operaban con ventas bastante moderadas, ya que durante las últimas jornadas los inversores han tenido tiempo para digerir esta decisión que ya llevaba
rumoreándose, pero sin embargo es cierto que una vez que ha terminado ese mensaje y que estamos empezando a digerir cómo van a funcionar esas nuevas sanciones, como comentabas, esa imposición de las sanciones que se habían eximido como parte de este acuerdo, parece que los operadores han comenzado a optar por las ventas. Tenemos que tener en cuenta que algunas compañías estadounidenses tienen en estos momentos acuerdos con Irán, son pocas, pero entre ellas está Boeing, el fabricante aeronáutico, que cuenta con un contrato para fabricar cerca de 110 aeronaves con Irán y que en estos momentos podría estar en peligro, ya que según la información que ha dado la propia Casa Blanca, podríamos ver cómo en un periodo de entre 90 y 180 días estas relaciones comerciales deberían acabar. También hemos visto cómo el crudo, que ha caído con fuerza durante la jornada, ha comenzado a revertir esas pérdidas y ahora mismo seguimos muy atentos a cuáles van a ser las consecuencias y cómo va a ir derivándose esta situación, tanto aquí en Estados Unidos como también en otros mercados, porque tenemos que tener en cuenta que hay muchísimas compañías europeas que en estos momentos tienen acuerdos e intereses empresariales con Irán. José Luis, desde que se atenuaron estas sanciones, la exportación de petróleo iraní aumentó casi a 3,8 millones de barriles por día. ¿Va a poder el mercado sobrevivir con un recorte de esa producción una vez que se reimpongan las sanciones, que el secretario del Tesoro ha dicho que van a ser en un plazo de 90 a 180 días? De momento podríamos ver, como hemos visto durante los últimos días, cómo el precio del crudo va a seguir quizás subiendo a corto y medio plazo. Tenemos que tener en cuenta que una vez que se impongan estas sanciones, podríamos ver cómo el recorte en esa producción de Irán podría oscilar entre los 350.000 y los 500.000 barriles diarios. Y esta situación, en un principio, Ana María, no debería de tener un impacto demasiado grande en lo que es el conjunto del mercado global de crudo, pero lo que es cierto es que esta situación lo que sí que va a ser que los precios, por lo menos a corto y medio plazo, sigan subiendo, y esto también puede tener otras repercusiones colaterales, ya que un aumento en los precios del crudo también puede acabar trasladándose a un aumento en los precios de la gasolina, en un momento en el que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, las presiones inflacionarias comienzan también a hacer ya presencia, y eso podría forzar a la Fed a tener que subir los tipos de interés de una forma más brusca y más rápido, y eso también a su vez tendría un impacto en el mercado. José Luis, quiero ahora hacerle una pregunta a Juan Carlos Hidalgo. Muy brevemente, Juan Carlos, ¿es algo ilógico que mientras Trump intenta acercarse a Corea del Norte se retire del pacto nuclear con Irán? Bueno, y esto manda una señal a Corea del Norte, porque incluso en un régimen como el que se acordó con Irán, con inspecciones multilateral, etcétera, vemos que Estados Unidos no cumple su palabra. Ese es el mensaje que se le está enviando a los regímenes allá afuera que aspiran a tener armas nucleares. En el caso de Corea del Norte, estamos viendo de que ya cuenta con un arma nuclear y cualquier garantía de seguridad que se ha especulado que pueda haber en un acuerdo entre Estados Unidos y Corea del Norte, de que Corea del Norte renunciaría a tener el arma nuclear a cambio de garantías de que Estados Unidos nunca ataque Pyongyang. Bueno, ya lo que queda, el mensaje que queda es que Estados Unidos no cumple su palabra. Cuando Estados Unidos incentivó a Gaddafi a deshacerse de sus armas de destrucción masiva, ¿qué ocurrió? Unos años después Estados Unidos derrocó a Gaddafi. Así que el mensaje es, Estados Unidos no cumple su palabra y esto va a socavar cualquier confianza que se esté desarrollando entre Pyongyang y Occidente. Bueno, pues les tengo que dar las gracias a ambos. Era Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute desde nuestros estudios en Washington. Gracias por el análisis. También a José Luis de Haro desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Vamos a estar muy pendientes de cómo cierran los mercados hoy después de este anuncio del presidente Donald Trump diciendo que Estados Unidos se retira de ese pacto nuclear con Irán. Escuchamos también las declaraciones del presidente Hassan Rouhani y también del primer ministro israelí, un personaje clave en conseguir que Trump abandonara este pacto nuclear. Les saludo a Ana María Luengo Romero hoy por Gravedad en las Frías. Gracias por su sintonía. Seguimos con nuestra programación habitual.